lo tiene, con estas imágenes le damos la más cordial bienvenida a Telediario al Mediodía, porque hoy en el Día de la Población nosotros también estamos con usted presentándole información actualizada de todo lo que ocurre en nuestro país y en el mundo. Así que sea bienvenido en este inicio de semana para que usted también esté siempre bien informado. Efectivamente, y en este día tan importante, el Día Internacional de la Población, nosotros le damos la más cordial bienvenida a usted hoy día lunes, que tenemos todo un equipo de trabajo preparado para brindarle la mayor información aquí en Telediario, información actual. Claro que sí, pero también damos la más cordial bienvenida a Francisco Olmedo, quien ya está con nosotros actualizándonos y compartiendo información. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, amigos televidentes. Ya estamos aquí listos, prestos, dispuestos a llevar la información que se genere durante 60 minutos. Es un día especial, ha habido bastante información, pero nosotros se la tendremos a usted en breve y sobre todo le vamos a actualizar sucesos y hechos que han ocurrido en las últimas horas. Y ahora vamos a conocer cuáles son nuestros titulares. Menores que eran obligados a mendigar fueron rescatados. Capturan a mujeres encargadas de la logística. Antigüeños siguen sufriendo por falta de transporte. Pilotos mantienen firme suspensión del servicio por falta de seguridad. 4 cadáveres con signos de tortura fueron localizados en Suchitepeques y Retaluleu. Presentan solicitud de exhibición personal a favor de la fiscal general Telma Aldana. Y en noticias del mundo, debido a la falta de alimentos, medicinas y artículos de higiene, miles de venezolanos cruzan la frontera con Colombia. Y en Telediario Deportes, selección de Portugal regresa a casa con la Copa Europea en las manos. Comenzamos de lleno con la información y vea usted qué lamentable el caso se repite, y es que nuevamente los transportistas que cubren la ruta entre Antigua Guatemala y la capital pues suspendieron el servicio tras el ataque armado en contra de un piloto, esto como presión para exigir el bono 14. Momentos de pánico vivieron piloto, ayudante y usuarios de un bus de transporte Orellana cuando supuestos sicarios a bordo de una motocicleta dispararon en contra de la unidad cuando se conducía en el kilómetro 16.5, ruta interamericana, dejando como saldo al piloto con 4 impactos de bala, por lo que fue trasladado al Hospital Nacional de Antigua, donde falleció la mañana de este lunes. El conductor fue identificado como Juan José Orozco, de 45 años. La semana pasada, pilotos de estas unidades paralizaron labores para exigir mayor seguridad, tanto en los buses como en carreteras, debido a las amenazas por parte de presuntos extorsionistas, quienes les exigen 3 millones de quetzales como bono 14, según informaron los trabajadores de esa ruta. Telediario, información actual. Bueno, y es que nuevamente los usuarios del servicio de transporte de la Antigua Guatemala se ven afectados, ya que hay paralización del servicio y esto los afecta en sus labores. Así que aquí le tenemos el reporte de este ataque armado. Por segunda semana consecutiva, los antigüeños que viajan a laborar a la capital vivieron un tormento para poder llegar a sus labores, pues los buses que prestan el servicio no volvieron a salir. Los usuarios tuvieron que viajar en microbuses o pick-ups solo al municipio de San Lucas por un costo de 10 quetzales. Transportistas y pilotos decidieron no salir a laborar debido al ataque contra un compañero de Transportes Orellana ocurrido el domingo último en el kilómetro 16 de la ruta interamericana y quien murió hoy en un centro asistencial. Un transportista que no quiso identificarse indicó que habían llegado al acuerdo con el gobernador departamental para que los elementos del ejército presten seguridad a los pilotos, pero el domingo no hubo acompañamiento, situación aprovechada por los delincuentes para realizar el ataque.
Según los pilotos, las 7 empresas que prestan el servicio en la ciudad colonial cancelan una cuota a 3 grupos de extorsionistas, pero hay uno nuevo que ha comenzado a exigir dinero. A diario, unos 100 buses prestan el servicio a la capital, estos correspondientes a las empresas Primorosas, Dorita, Orellana, Camelia, Esmeralda, Hilda y Norma. A la semana los transportistas pagan un aproximado de unos 20,000 quetzales. Aún no se sabe cuántos días quedará paralizado el servicio, pues los transportistas volverán a reunirse con las autoridades para solucionar el problema. Telediario, información actual. Y ahora nos vamos hasta Chiquimula, en donde una persona atacó a su víctima con un machete y fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil, esto en el cumplimiento de una orden de captura. Se trata de Melvin Estuardo Nájera, de 22 años de edad. Según las investigaciones, el sindicado hirió a Carlos Alberto Castillo Monroy, dejándolo gravemente herido frente al campo de fútbol del caserío Petenta, esto en la aldea Nearar, Camotán, Chiquimula. Y una jornada violenta se vivió este fin de semana en el suroccidente del país. 4 cadáveres con señales de tortura fueron localizados en Suchitepeques y Retaluleu. Las autoridades investigan el caso y se cree que los crímenes pueden tener alguna relación. Los cadáveres de 3 sujetos con señales de tortura fueron localizados en un camino vecinal del cantón San Jorge del municipio de San Gabriel, Suchitepeques, informó la Policía Nacional Civil. Los fallecidos fueron identificados como Marcos Abisaí Elías Galindo, de 20 años, Hugo Fernando Pérez Juárez, de 21, y David Elías Galindo, de 22, quienes fueron localizados en la calle principal del citado lugar, con golpes en el rostro que estaban cubiertos con cinta adhesiva y las manos atadas con alambre de amarre. Vecinos del sector indicaron a las autoridades que se escuchó el ruido de un automóvil, poco después unos gritos. Irma Noemí Agustín García, esposa de Elías Galindo, comentó que este se dedicaba a la venta de ropa en el departamento de Retaluleu, de donde era originario y residente. La hipótesis que manejan las autoridades es que posiblemente se trató de algún ajuste de cuentas por la forma en que fueron asesinados. El Ministerio Público realiza las investigaciones sobre el triple crimen. Mientras tanto, en otro orden de información, un hombre de aproximadamente unos 35 años fue localizado con señales de tortura debajo del puente El Niño, esto en el kilómetro 175 de la ruta al suroccidente del país, en jurisdicción del municipio de Santa Cruz Mulua, Retaluleu. Según información de la PNC, el cuerpo fue localizado por vecinos que bajaron al río a bañarse. Estos alertaron rápidamente a las autoridades. Se pudo comprobar que el cadáver presenta varios golpes en distintas partes, además de una herida cortante en la cabeza, y estaba atado de pies y manos. El comisario Hugo Sandoval, de la comisaría 34, indicó que posiblemente el crimen fue cometido en otro sitio y luego lanzaron el cadáver en ese lugar. Reportó desde Retaluleu Mario Tumín. Y lastimosamente la violencia continúa porque 2 guardias de seguridad privada que patrullaban en un camino de terracería ubicado junto a un río allá en Mazagua, Escuintla, fueron emboscados y asesinados presuntamente por 4 individuos armados que se dieron a la fuga. Según versiones de los curiosos, los hombres se llevaron las armas que los agentes portaban. De acuerdo con el reporte policial, las víctimas se conducían en una motocicleta y fueron identificados como Oscar Rubén Yancor Zuc, de 43 años, y su compañero José León Jack Yuc, de 33 años. El primero presentaba 3 impactos de arma de fuego en el brazo izquierdo y 2 en el costado derecho, mientras tanto que la otra persona tenía un impacto de bala en el rostro. En lugar de los hechos quedó la motocicleta con 2 perforaciones de bala. Y un tráiler que transportaba una fuerte cantidad de huevos de contrabando fue decomisado en Pueblo Nuevo, San Carlos, Retaluleu. La policía informó que el producto venía de México. Elementos de la PNC que mantenían un operativo en el kilómetro 187 en jurisdicción de la aldea Cabañas del municipio de Nuevo San Carlos, Retaluleu, lograron la incautación de una fuerte cantidad de cajas de huevo procedente de México. El producto de contrabando era trasladado en un tráiler. Debido al operativo se logró dicha incautación y la captura del piloto del vehículo y del ayudante.
Al lugar se presentaron técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Alimentación MAGA, quienes contabilizaron la cantidad de 1.100 cajas de huevo, producto valorado en más de 300,000 quetzales. Los capturados fueron identificados como Agustín González, de 48 años, y Juan Carlos Rabinal, de 30. Estos fueron remitidos hacia la subestación policial del municipio en mención. Las investigaciones detallaron que el producto provenía de la frontera de Tecumumán-San Marcos y pretendían trasladarlo hacia la ciudad capital para ser comercializado en los mercados de la región. Según los expertos en la materia, este tipo de productos se encuentra en cuarentena y está prohibido su ingreso al país. Todo lo incautado será destruido por problemas sanitarios, reportó desde Retaluleu Mario Tumín. Y es el momento de enterarnos qué es lo que está sucediendo a nivel internacional con las noticias en 60 segundos, gracias a Infobae. Bienvenidos a Infobae en 60 segundos. Andrea Leadsom renunció a ser primera ministra. La decisión deja a su par Theresa May como virtual nueva líder conservadora y sucesora de David Cameron. El partido debe decidir si reabre la contienda o no. Cerraron la Torre Eiffel por los disturbios durante la final de la Eurocopa. La empresa que gestionó el monumento señaló que la situación generada no permitió abrir en condiciones normales. Hubo más de 50 detenidos. Las compras de los venezolanos que cruzaron a Colombia. Unas 35,000 personas adquirieron los productos de primera necesidad. El kilo de arroz bordeaba el dólar y el kilo de aceite $1,50. Las palabras de la esposa del torero español muerto en la arena. Injusta la vida, la que se me ha ido contigo, publicó Raquel Sanz en su Twitter tras la corneada que recibió Víctor Barrio durante un encierro. Pelé se casó por tercera vez. A los 75 años, el exjugador brasileño contrajo matrimonio con una empresaria de origen japonés 25 años menor que él. Estas y otras noticias en infobae.com. Síganos en nuestras redes sociales. Actualizamos la información y es que un accidente de tránsito se produjo esta mañana en la Quinta Calle y 11 Avenida de la Zona 1. Una unidad de la Policía Nacional Civil colisionó con un vehículo particular. Al lugar acudieron bomberos municipales que le dieron asistencia a 2 agentes de la policía que viajaban en la palangana que resultaron con lesiones de consideración. Mientras tanto, del vehículo particular únicamente las personas tuvieron una crisis nerviosa como consecuencia del percance. Los bomberos municipales indicaron que trasladaron a los 2 elementos de la policía a un centro asistencial. Mientras tanto, se hicieron presentes agentes de la Policía Municipal de Tránsito para evitar vía y evitar un congestionamiento vial en este sector que es bastante concurrido. Afortunadamente no se reportan mayores daños con relación a este percance, solo los 2 agentes que resultaron lesionados. Es la información que tenemos, vamos a ir a un breve corte comercial. Por favor, mantenga nuestra sintonía, somos Telediario. Estamos de regreso con más información y parece que el tema de las plazas fantasmas sigue dando mucho de qué hablar. Y es que según las investigaciones de la Contraloría General de Cuentas, pues se han presentado al menos 12 denuncias penales por la existencia de puestos laborales sin que las personas lleguen a trabajar. Las denuncias se realizaron en contra de las áreas de salud de Cuilapa, Escuintla y Jutiapa. Según los detalles de la Contraloría, detallan que el monto de lo defraudado que se registra en las 12 denuncias suma 24.162.139. En la mayoría de las querellas no se explica la cantidad de personas a quienes se les pagó sin documentos de respaldo, pero sí el monto de la posible estafa al Estado. La mayoría de los hallazgos son del renglón 036, denominado retribuciones por servicios. Bueno, y es que muchos de los trabajadores que gozan de sus prestaciones ya han recibido en su mayoría el bono 14, que representa un alivio a la economía de sus hogares. Muchos de ellos desde tiempo antes le tienen destinado su uso, por lo que viene a ser un aliciente en el pago de deudas y en pocas ocasiones para la inversión. Según datos, pues se estima que el pago de esta prestación circularía 31.251 millones de quetzales, que también benefician a los comerciantes que incrementan sus ventas en esta temporada.
Bueno, y vea esto porque nuevamente el Coloso de Santiaguito pues ha reincentivado su actividad, lo cual pues ha puesto en alerta a las comunidades cercanas al Coloso. Y es que ante esta situación, pues las autoridades han advertido a los turistas para que se abstengan de subir a las faldas del volcán por el peligro que este representa. Las restricciones también se hacen para que en un perímetro de 5 kilómetros pues no haya presencia de personas para evitar exponerse a peligros. Sergio Cabañas, secretario general de la CONRED, dijo que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ya había emitido una alerta con anterioridad y esta se mantiene debido a los riesgos por la actividad. El problema es que en ese lugar hay muchas áreas por donde se puede subir y las autoridades no pueden vigilarlas todas, pero tampoco hay guías de turismo, explicó el funcionario. Qué bueno que sigue con nosotros en Telediario, y es que los abogados de algunos de los implicados en el caso de cooptación del Estado aseguran que sus patrocinados fueron capturados de forma ilegal, por lo que buscan algún beneficio en favor de sus implicados. ¿Por qué Juan Pablo Pellecer Elíezar está capturado sin una orden judicial? Con esta interrogante, la abogada Victoria Govern inició su argumentación ante el juez Miguel Ángel Gálvez en el caso cooptación del Estado. Según la defensora, no hay orden judicial que avale la captura de su patrocinado. No existe una orden judicial en la cual se haya ordenado la captura ni la detención de mi patrocinado, el señor Daniel Juan Pablo Pellecer Elíezar. De conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta, y acá vienen los dos presupuestos para los cuales se puede librar la orden de aprehensión. En primer lugar, para los cuales se puede proceder a la aprehensión de una persona, La primera es que haya una orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Según la abogada jurídica, el mismo Ministerio Público desistió de la orden de aprehensión porque no tenían pruebas en contra de su patrocinado. Govern subrayó que se cometió una detención ilegal. Bueno, y solo de pensar que deberían estar jugando o estudiando, en lugar de eso, imagínense, eran explotados. Varios niños fueron rescatados por las fuerzas de seguridad de una red dedicada a la explotación infantil, esto en Fraijanes. Un niño tiene derecho a la vida, educación, alimentación y diversión, entre otros. Sin embargo, hay personas que les quitan estos derechos. Ejemplo de ello es lo sucedido la mañana de este lunes, cuando autoridades rescataron a 6 menores entre las edades de 1 a 17 años en el callejón El Mecánico, zona 3, aldea Puerta del Señor Fraijanes. 4 de ellos eran obligados a limpiar vidrios de vehículos y pedir dinero en diferentes calles para conseguir 100 quetzales como mínimo, ya que esto era lo que les exigían. De lo contrario, eran agredidos y no les daban de comer. Tras los operativos se logró la captura de las hermanas María Teresa y Marta Arely Chambás Sud, quienes presuntamente tenían a su cargo el cuidado de los menores. Además, coordinaban las jornadas laborales y ubicación de los pequeños. Telediario, información actual. En otro tema importante, representantes de los sindicatos del Congreso apoyan para que se investigue al presidente de la Junta Directiva del Legislativo, Mario Taracena, esto por las plazas fantasma. Que esperamos que procedan, nosotros también lo hemos denunciado, lamentablemente creo que por ser sindicalistas no nos toman en cuenta ni le dan la importancia que deberían. Nosotros ya lo hemos dicho, aquí hay anomalías en las contrataciones, hay plazas fantasmas, hay distintos actos de corrupción que nadie por ser sindicalistas nos ha puesto atención. Pues si tienen las pruebas primero deberían de investigar. Nosotros hemos solicitado, no nos han dado toda la información en la unidad de libre acceso a la información, estamos esperando todos los datos para poder decir si hay anomalías o no. Yo no puedo decir, eso se encargará el Ministerio Público de decir si existen o no las anomalías. Abuso de autoridad, pues obviamente sí hemos visto que ha habido abuso de autoridad por parte del señor presidente, pero igual en la función de él y el show político, pues ellos lo tienen que cumplir como siempre. Y el caso de plazas fantasmas, ¿ustedes también esto lo denunciaron? También denunciamos plazas fantasmas,
incrementos salariales, cuando hubo un acuerdo de que no se iba a contratar gente, que se había quedado en suspenso, se siguió contratando la misma, ¿verdad? Pues no sabría informarle, no tenemos a la mano nosotros quién, pero el que firma es él, ¿verdad? Él es el que autoriza. Tras desaparecer por varios días del escenario nacional, la Fundación contra el Terrorismo presentó una acción de exhibición personal para saber el paradero de la funcionaria. El representante de la Fundación contra el Terrorismo llegó a la Corte Suprema de Justicia a solicitar una exhibición personal a favor de la fiscal del Ministerio Público. Nos preocupa mucho que ella, de forma muy directa, expresó antes de desaparecer a una cadena de noticias internacional que había sido amenazada de muerte y que había una conspiración en contra de ella. Entonces nos preocupa mucho que una de las personas mejor resguardadas del país, como es la fiscal general, no pueda vivir en Guatemala debido a la inseguridad. A criterio de Ricardo Méndez Ruiz, la conspiración que existe en contra de la fiscal general del Ministerio Público proviene de las declaraciones vertidas por Juan Carlos Monzón, donde involucra a la funcionaria. Si es una conspiración, recordemos también que con el señor Juan Carlos Monzón únicamente ha tenido contacto la CICIG. Entonces, ¿de dónde viene esa conspiración? Esa conspiración viene de la CICIG. ¿Se quiere librar acaso la CICIG de la señora fiscal general para poner en su lugar a una persona que se preste a algunas acciones que la CICIG quiere que la señora fiscal general lleve a cabo y a las cuales ella se niega? Hay muchas interrogantes que son importantes de resolver. Y aprovechando la coyuntura, la Fundación contra el Terrorismo solicitó que los funcionarios de la CICIG también ellos sean sujetos a proceso de antejuicio. La Fundación contra el Terrorismo iniciará en los siguientes días peticiones formales ante Naciones Unidas y el Estado de Guatemala para que el personal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala también sean sujetos de procesamiento y no goce de completa inmunidad. Ningún ciudadano que ejerza una función pública, y la CICIG ejerce una función pública, puede estar por sobre la Constitución. No puede ser que ellos no sean responsables por sus actos, por los errores, por las ilegalidades o por los abusos, que al final es lo mismo que cometan en el ejercicio de su función. Entonces ellos también deben ser objeto de la persecución penal, como puede ser objeto un funcionario del Ministerio Público, un fiscal del Ministerio Público a la hora de cometer un acto ilegal. Pero ¿bajo qué argumentos fundamentarán sus acciones para pedir que la CICIG se sujete a las legislaciones nacionales? Hay una persona que ahora está capturada ilegalmente, que ha sido capturada por estos actos de corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina, sin que se le respete el debido proceso. No se está respetando el Estado de Derecho. Recordemos las veces en las que la CICIG ha presentado testigos falsos. Es muy claro todavía, está claro en la memoria el caso de los hermanos Valdés Pais. Según Méndez Ruiz, los fiscales de la CICIG deben tener protección, pero por lo menos derecho de antejuicio, al nivel que los funcionarios, pero no inmunidad total para evitar que exista el abuso de autoridad dentro de su gestión. En nuestra emisión de Telediario al Amanecer les dimos a conocer sobre bloqueos que se dan en Alta Verapaz, pero para actualizar la situación en ese lugar vamos a comunicarnos por la vía telefónica con Walter Maaz, nuestro corresponsal en ese lugar. Walter, adelante con la información. Buenas tardes. Buenas tardes, don Francisco Olmedo y a los compañeros en estudios, y también un atento y cordial saludo para los televidentes de Telediario del Mediodía. Como lo decía usted, en horas de la mañana diéramos a conocer de que trabajadores del Hospital Regional de Alta Verapaz, y también hay que tomar en cuenta los comités de salud de esta región, se unieron a los bloqueos. Precisamente son varias las rutas, los sectores bloqueados por los salubristas. Queremos hacerles mención de que se encuentra el kilómetro 256 a inmediaciones de la aldea Cubihuitz, también aldea Tiguaná, kilómetro 181 por San Julián, ruta de las Verapaces, y también queremos comentarles de que por el Pajal, en la ruta entre Carchá hacia Lanquín, siempre del departamento de Alta Verapaz, según lo que comentaron, por actos de corrupción en el hospital regional, según comentó el dirigente sindical David Barrientos de la Unidad de Acción Sindical del Sindicato del Hospital Regional, y al mismo tiempo
solicitan la destitución del director de dicho nosocomio, el señor Marvin Gutiérrez López, porque al parecer, según lo que comentaron ellos, de que no están de acuerdo con la gestión de esta persona como autoridad de dicho centro asistencial, pero que ellos, según lo que nos comentaron, de que tienen que tener una respuesta concreta de parte de las autoridades del Ministerio de Salud para que ellos depongan de su actitud. Inclusive ha habido molestias, como lo decíamos en horas de la mañana, de varios transportistas, de personas que se dirigían a sus labores, ya que lamentablemente no pudieron llegar, ya que en estos momentos todavía continúan los bloqueos en esta región. También es importante dar a conocer de que realmente es penoso lo que se está dando en el hospital regional, según lo que han manifestado los mismos trabajadores, de que realmente las medicinas y los insumos han desaparecido, inclusive las han vendido, según lo que comentan ellos. Pero nosotros estaremos investigando esta situación, hablando directamente con el director del hospital regional para que él también dé su punto de vista, para saber realmente cómo se está dando esta situación en el referido nosocomio aquí en el departamento de Alta Verapaz. Por el momento la situación se mantiene en tensa calma, ya que se encuentran los elementos de la Policía Nacional Civil para intermediar, para que no se dé ningún tipo de enfrentamientos entre transportistas y manifestantes. Este es el reporte de Walter Maas desde el departamento de Alta Verapaz para Telediario Información Actual. Walter, gracias por el reporte. Lamentable porque esto viene a afectar a cantidad de personas que quieren transitar y no lo pueden hacer. Pero vamos ahora a un corte comercial. Por favor, no nos cambie. En breve estaremos de vuelta con más información actual. Información, y es que a pesar de que han transcurrido algunos meses de la violación de un menor en las instalaciones del Instituto Adolfo B. Hall en el departamento de Retaluleu, las investigaciones no avanzan, así lo han asegurado organizaciones de menores. Según el Refugio de la Niñez, no se han visto avances en la investigación sobre el caso de violación contra una menor dentro de las instalaciones del Instituto Adolfo B. Hall en Retaluleu. Gilbert Josué Barrios, a quien se les indica de haber violado a una menor en la referida institución en marzo, lleva casi 4 meses prófugo de la justicia. Según organizaciones en pro de la niñez y adolescencia, existe frustración porque este caso ya no siguió su curso y no ven avances en las investigaciones. Además, dijo que el Ministerio de la Defensa debe acceder a realizar los cambios al reglamento del Hall como ya se ha solicitado. En el proceso, pues sí sentimos un poco de frustración por la lentitud en el proceso de investigación. Primero. Segundo, por las pocas acciones de búsqueda de la persona sindicada. Inclusive como organización hemos circulado las fotografías en la costa sur, en Retaluleu, sin embargo hemos tenido pocos resultados. Otra de las posibilidades es que esta persona haya salido vía terrestre por alguna de los puntos ciegos fronterizos hacia México y por eso sea imposible su localización. Bueno, sobre todo el tema de la convivencia, hay que recordar que inicialmente el Adolfo B. Hall estaba creado solo para varones y después se apertura para adolescentes mujeres también, y ese tipo de temas de la convivencia entre ambos sexos no estaba documentado. Entonces creemos nosotros que ese es uno de los elementos, pero hay otros más que habría que revisar porque es un reglamento, el que estaba inicialmente, que viola totalmente los derechos humanos. Las investigaciones dan cuenta que la joven de 14 años fue emborrachada, posiblemente drogada y luego violada en el interior del establecimiento. Esa misma madrugada fue ingresada al Hospital Nacional de la cabecera departamental en estado de ebriedad y con señales de haber sido ultrajada. Y un experto en materia fiscal del ICEFI opina sobre el acceso al secreto bancario que promueve la SAT para fines de fiscalización. Si no se le da acceso a la información bancaria, incluso con la dinámica que ha traído la SAT en los últimos 3 meses más o menos, lo más que podría hacer la SAT es alcanzar los mismos resultados en recaudación y en materia de control de evasión que se tuvieron en 2010, 11 y 12. Porque de ahí no va a poder lograr mucho más atendiendo precisamente a que hay carencia de herramientas. La SAT durante un periodo aproximado de 3 años tuvo un fuerte deterioro. Y ese fuerte deterioro lo que hizo fue que retrocedieran muchos mecanismos de control. Hay que recordarse, vuelvo a insistir, que la SAT para el año 2012 era una de las 10 mejores administraciones tributarias de Latinoamérica. Entonces, cuando uno mira la situación de la SAT actualmente, pareciera que estamos hablando de una situación en la cual vienen décadas de problemas.
Y cambiamos completamente el giro de la información, porque molestos por no recibir el pago de la extorsión, 2 presuntos extorsionistas fueron capturados por las fuerzas de seguridad, y esto cuando planeaban asesinar a su víctima en Retaluleu. Elementos de la División Especializada en Investigación Criminal lograron la captura de una mujer y un hombre presuntos extorsionistas, quienes pretendían asesinar al piloto de una mototaxi, e informaron las autoridades. La detención se realizó en el Cantón Dolores, zona 6 de Retaluleu, cuando los criminales se transportaban en una motocicleta. Los detenidos fueron identificados como Jeremías Ismael López, de 19 años, y Rubidia Saraí Prado Leiva, de 20. Las investigaciones de las autoridades indican que la fémina es originaria del municipio de Champerico, pero reside en la ciudad capital, mientras que el sujeto es residente de la lotificación Rodríguez, zona 6 de esta misma cabecera departamental. Estos integran una banda bien organizada que se dedica a las extorsiones y sicariato. Hugo Sandoval, jefe de la comisaría 34 de la PNC, indicó que estos individuos pretendían asesinar al piloto de una mototaxi, esto para sembrar el temor en los demás conductores de ese gremio y luego iniciar con las extorsiones. A los detenidos se les incautó un arma de fuego calibre 38 con varias municiones, una motocicleta y teléfonos celulares. Juntamente con lo incautado fueron puestos a la disposición del juzgado correspondiente. Reportó desde Retaluleu Mario Tumín. Es el momento de darle buenas noticias, porque siempre tenemos algo nuevo que aprender para el provecho de nuestro quehacer diario. Y para eso nosotros aquí en Telediario tenemos nuestro segmento Consejos del Experto. Ya inició la época lluviosa y no faltan las famosas goteras, humedades y filtraciones que solo dañan la estructura de la casa, por lo que pensar en impermeabilizar es una buena opción. Pero ¿cuál es la época ideal para hacerlo? Ya que antes se creía que solo se podía en época de sol. Ideal para realizar un proceso de impermeabilización es en la época seca, en la parte del invierno. Sin embargo, como este producto que es ideal para aplicar también con la presión de las lluvias, ya que es un producto que se puede aplicar sobre superficies húmedas. ¿Cuáles son los lugares a impermeabilizar en el hogar? Fundamentalmente sería lo que son las losas o las terrazas. De igual manera podemos impermeabilizar lo que son muros perimetrales, muros de contención, jardineras que estén en el frente de la vivienda, para que nos pueden trasladar el problema de humedad al interior de la vivienda, ¿verdad? Al momento de hacer el trabajo de la impermeabilización, ¿qué aspectos debo de tomar en cuenta al buscar el producto para llevar a cabo este proceso? Se hace necesario utilizar un producto de alta calidad, primero para que garantice lo que hace lo que es un sistema impermeable, que básicamente es brindarle la protección al sustrato, a la terraza, y no permitir el paso de la humedad. Recuerde que esto ayudará a su hogar y a evitar esas famosas filtraciones que solo dañarán su hogar. Ahora nos vamos a enlazar con una de nuestras unidades móviles que se encuentra en el Ministerio Público. Ahí se encuentra Carlos Andrino. Carlos, buenas tardes, adelante con tu reporte. Muy buena tarde, Francisco Olmedo. Información importante esta mañana. El Ministerio Público, en coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil, efectuaron el allanamiento a un hotel de la zona capitalina. Esto en base a la captura que ocurrió el pasado fin de semana en base al tema de defraudación tributaria. Hace algunos momentos el Ministerio Público ha ofrecido una conferencia de prensa donde ha dado a conocer detalles de la investigación y asimismo del porqué la captura de estos empresarios, quienes, según se tiene conocimiento, evadieron tributariamente aproximadamente 21 millones de quetzales. Esto derivado que usaban una serie de facturas a nombre de una persona identificada como Norman Tejeda, quien precisamente fue condenado en el año 2013 por las autoridades por el delito de defraudación tributaria. En este caso quiero comentarles que, según se establece por parte entonces de la SAT y el Ministerio Público, es de que esta persona antes referida, quien cumplió una condena de 6 años de prisión, era quien le facilitaba facturas a este hotel mencionado y por servicios prestados. Sin embargo, eran servicios los cuales no coincidían precisamente con el tema al que se dedica dicho hotel capitalino. Ante eso también, y en base a la captura de estas personas, las autoridades confirmaron también de que habían por lo menos 8 empresas más
las cuales en su mayoría no existían y prestaban otro tipo de servicios también, y declaraban por parte del hotel por billones de quetzales, lo cual permitió defraudar, en este caso, a la SAT por más de 21 millones de quetzales. En este caso, entonces, continúan las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades del Ministerio Público, ya que se indica de que podría ser mayor aún el monto de la defraudación a la cual ha incurrido dicho hotel de la ciudad capital, el cual es considerado como 5 estrellas. El reporte Olmedo, muy buena tarde, y bueno, con usted el testigo principal. Adelante. Gracias por tu reporte, Carlos. Estaremos pendientes de más información. Y así finaliza esta emisión de Telediario al Mediodía. Recuerde que tendremos más información en nuestra emisión estelar de las 19 horas. Muy buenas tardes, compañeros. Buen provecho. Muchísimas gracias, Francisco. Así que usted ya lo escuchó. Hemos puesto punto final a este recorrido informativo. Que tenga una excelente jornada. Muy buenas tardes y buen provecho.